Bhakta Vrinda. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasavi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jai Gurudev 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 Jai Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev. Bueno, muchísimas gracias, Chitra Prabhu. Bueno, hoy tenemos la posibilidad, hoy tenemos concretamente la visita de Chitra Prabhu, nuevamente, con la historia de la filosofía de la India, parte 3. Hoy tendríamos la posibilidad, tendríamos concretamente la terminación de todo el compendio, que es un estudio que hizo Chitra Prabhu, ¿no?, para su tesina. Entonces tenemos la suerte de poder que él nos las lea y que la resuma para poder ir entendiendo. Este programa queda grabado en el Face de Centro Cultural Hare Krishna Paraná, así que la pueden ir viendo muchas veces, como para tener una referencia en algún momento. Siempre es necesario tener una referencia como esta documentación. Bueno, sin más palabras, profesor, Hare Krishna. Hare Krishna, Vaishnavas. Bueno, en primer lugar, una alegría estar con ustedes. Gracias de Nupal Prabhu, que siempre ustedes es un motor que impulsa nuestra vida espiritual,
organizando eventos, encuentros, charlas. Es una alegría. Y también, por supuesto, gracias a todos los miembros de la comunidad que están presentes en estos encuentros. Primero que nada, vamos a comenzar el encuentro de hoy con dos elementos. Uno, efectuando una aclaración que ya la hice en encuentros previos, pero que hoy quiero reforzar. Número dos, haciendo un repaso muy breve de los dos encuentros previos para ya dejar armada la base y poder, como decía Dhenupal Prabhu, hoy cerrar este ciclo de charlas con el último encuentro. Bien, en primer lugar, nosotros estamos abordando la temática de la historia, de la filosofía en la India, y en este caso estamos trabajando en base a una periodización en 3 etapas, que son el período védico, el período brahmánico y el período hindú, efectuada estas 3 etapas, esta clasificación por un orientalista occidental, específicamente alemán, llamado Helmut von Glassenap, en su libro Las filosofías de los hindúes, que es uno de los libros que en su momento me dediqué a estudiar sobre este tema. Pero la aclaración tiene que ver con lo siguiente, que esta periodización que hace este autor no es una periodización universalmente compartida por todos los académicos. Esto hay que aclararlo, porque siempre en el mundo académico encontramos sobre un mismo punto de análisis diferentes perspectivas, diferentes miradas. O sea que cuando yo presento estas 3 etapas, el período védico, el brahmínico y el hindú, tomen únicamente esto como una herramienta de lectura, como una hipótesis de trabajo, pero no como una verdad conclusiva o como una verdad definitiva. Eso quiero que quede claro. Es nada más que un cierto tipo de mirada, un cierto tipo de ángulo de lectura, pero no algo definitivo, conclusivo y absolutamente verdadero. Esto hay que aclarar. Y también cuando en su momento hablé de la antigüedad de diferentes textos védicos compuestos en lengua sánscrita, hablé desde la periodización histórica de la antigüedad que planteaba Helmut von Glassenap. Pero quiero decir que dentro del mundo académico occidental, esta no es la única mirada posible. No todos los eruditos concuerdan en cuanto a la antigüedad de los textos védicos. Es decir, también en este punto vamos a encontrarnos con diferentes posicionamientos y con diferentes miradas. Y mismo dentro de la academia occidental hay discusiones al día de hoy sobre todos estos temas, y por eso podemos decir que lo que viene estableciendo hasta ahora, el punto de vista de lo establecido de Helmut von Glassenap, no es una cuestión conclusiva, concluyente. Y otro punto importante que quiero destacar es que esta división que plantea el autor alemán que mencioné previamente en 3 períodos en el ámbito de la historia de la filosofía de la India, no es una división que coincida, por ejemplo, con el posicionamiento de nuestros acharyas dentro de ISKCON. Quiero decir con esto que yo nunca leí en ningún significado de Srila Prabhupada que la historia de la filosofía de la India tenga 3 períodos. Entonces, el punto que quiero aclarar es que esta periodización está efectuada desde la perspectiva occidental, desde la perspectiva de un alemán y desde la perspectiva académica, no desde una perspectiva que se corresponda con los lineamientos del Parampara o de la sucesión discipular Vaishnava. Yo no he encontrado en los libros de Srila Prabhupada que él divida la historia de la filosofía de la India en un periodo védico, en un periodo brahmánico o en un periodo hindú. Nunca encontré eso en ningún significado del Bhagavad Gita, en ningún significado del Srimad Bhagavatam, ni en ninguno de los significados que haya leído por parte de Srila Prabhupada. Sí, Srila Prabhupada explica la historia de los principales textos védicos en el primer canto del Srimad Bhagavatam, encuentro que se da entre Vyasa y Narada, cuando se explican los motivos por los cuales surge el Srimad Bhagavatam, tras la compilación de los Vedas,
y el Vedanta Sutra y todo lo demás. Pero aclaro, la mirada que tenemos en los encuentros, en cuanto a la división de 3 periodos de la historia y en cuanto a la antigüedad de los textos védicos, es una mirada occidental, académica, que no es la única, que no todos los autores académicos u occidentales comparten 100% lo que dice Helmut von Glassenab, sí comparten ciertos aspectos, aunque no la totalidad, y no he encontrado en nuestra línea de sucesión disciplinar, en el Acharya y fundador de ISKCON, que es Srila Prabhupada, este tipo de división. Por eso digo que lo que estoy presentando es una hipótesis de lectura, una posible mirada al respecto, y hay muchas miradas más para complementar esto que pueden enriquecer muchísimo la cuestión. Esto tiene que quedar clarísimo. Bien, y otra cosa que tiene que quedar clara. Para los que estamos intentando avanzar en el camino de la autorrealización, si bien tenemos muchísima importancia, le damos muchísimo valor a los autores occidentales y académicos, si bien tenemos muchísimo respeto por los eruditos y académicos occidentales, si bien tenemos mucho que aprender sobre ellos, en algunos puntos en particular, pero en definitiva, para aquel que está intentando avanzar en el camino de la autorrealización, es una autoridad mucho más fiable, es una autoridad mucho más confiable, es una autoridad mucho más potente, autorizada, la autoridad que tienen los acharyas, Srila Prabhupada y los miembros de la sucesión discipular del Gaudiya Vaishnavi. Si bien el respeto que tenemos por los académicos es enorme, hay mucho que aprender de ellos. Ellos tienen investigaciones muy particulares, muy minuciosas, de temas muy puntuales, que son muy interesantes desde el punto de vista intelectual. Ahora, espiritualmente, buscando nuestro avance, la autorrealización, tiene mucho más sentido, tiene mucha más solidez, metodológicamente y espiritualmente, el conocimiento que proviene de la línea de sucesión discipular del Gaudiya Vaishnava. Eso tiene que quedar claro también. Creo que lo resalté en los encuentros previos, pero no quería pasar de lado, retomar esta cuestión, porque me parece fundamental. Bien, entonces, efectuemos una síntesis muy breve del periodo védico, del periodo bramínico, del cual hablaba Helmut von Glassenab. En el periodo védico, si bien el conocimiento védico era muy extenso, principalmente estaba involucrado en su transmisión la clase de los brahmanas, en lugares agrestes, en lugares muy en contacto con la naturaleza. La lengua principal en la que se escribía era el sánscrito. En ese periodo védico encontramos 4 Vedas, los brahmanas, los Puranas, el Mahabharata, todo lo demás. Y en principio hay un interés por lo ritual en ese periodo védico, y luego con los Upanishads, y por supuesto con el Gita Upanishad, con el Bhagavad Gita, hay un interés por lo metafísico y por, en definitiva, la búsqueda de liberación. Y desde el punto de vista de los criterios occidentales y académicos, los autores de los textos del periodo védico son difíciles, desde el punto de vista occidental, poder situarlos en un tiempo y espacio totalmente preciso. Bien, luego nos encontramos con el periodo bramínico, donde el discurso filosófico tiene un alcance mucho más grande, en sentido geográfico y en sentido también social, porque también la filosofía comienza a desarrollarse en grandes ciudades, en las cortes, en los palacios de grandes reyes, que daban caridad a los brahmanas y que fomentaban el desarrollo de la filosofía, del arte, de la espiritualidad propia de la cultura védica. Nos encontramos con que en el discurso filosófico se sigue escribiendo en sánscrito, pero también se escribe en lenguas vernáculas, en la lengua que habla el pueblo llano, y no solamente el sánscrito, que es la lengua de los eruditos. Y nos encontramos en este periodo védico con la presencia de sistemas que se apoyan en la autoridad de los Vedas, como el Mimamsa, el Vedanta, el Nyaya, el Vaisheshika, el Samkhya y el Yoga, en sus diversas variables. Y también nos encontramos con
escuelas filosóficas que no se apoyan en la autoridad de los Vedas, como es el Jainismo, el budismo, el materialismo, el fatalismo y el agnosticismo. Pero vemos que, en definitiva, si bien hay una coexistencia de diversas escuelas filosóficas, ya se va perfilando en el periodo bramínico la importancia del sistema Vedanta en sus diversas variantes. El periodo védico para Helmut von Lassena comenzaba aproximadamente a partir del 2500 o el 2000 a.C., se prolongaba hasta el siglo VI a.C. El periodo brahmánico iba desde el siglo VI a.C. hasta el 1000 después de Cristo, y efectuado esta aclaración sobre la importancia de comprender la diferencia entre el conocimiento que viene de los académicos occidentales y la diferencia del conocimiento que proviene de los gurús y de los acharyas, de la línea de la sucesión discipular y de la jerarquía superior que tiene para aquel que busca la autorrealización, el conocimiento que desciende por sucesión discipular. Y habiendo recapitulado muy sintéticamente el periodo védico y el periodo hindú, el periodo védico y el periodo bramínico, si alguien quisiera profundizar en esos temas un poco más, bueno, recomendamos ver los videos anteriores, el específico del periodo védico y el específico del periodo bramínico. Bien, sentada toda esta introducción y todo este prolegómeno o este preludio, ahora vamos a abordar el periodo hindú. El periodo hindú obviamente se desarrolla en cuanto al espacio en la India y en cuanto al tiempo a partir del año 1000 después de Cristo y dura hasta la actualidad, hasta el tiempo presente. Bien, hay ciertos elementos de referencia histórica que tenemos que tener en cuenta. En este periodo hindú, la India vuelve a ser invadida. En este caso es invadida por musulmanes. Se desarrolla en la India la religión del Islam, pero tenemos que tener en cuenta esto, que nunca el Islam en la India se volvió la religión 100% hegemónica. No es así. Hay una importante presencia del Islam en la India, hay una influencia del Islam en la India que existe, que es real, pero que de ningún modo es determinante y que de ningún modo pudo borrar las raíces védicas de la India. Lamentablemente, con esta invasión del Islam, esto provocó en parte un empobrecimiento, una disminución de la actividad intelectual tradicional de la India, pero aún así hubo aisladamente grandes filósofos hindúes realmente brillantes, realmente destacados y que se vuelven parte del patrimonio filosófico, cultural y en algunos casos religioso de la India. Otro hecho importante a destacar a nivel histórico, que también en esta época del periodo hindú, la India no solamente recibe la invasión por parte del Islam, sino que también la India, gran parte de la India es sometida al poder británico, al poder europeo, al poder de Gran Bretaña. Y un punto a destacar, histórica, socialmente, también culturalmente, es que cuando los ingleses conquistaron gran parte de la India por varios siglos, intentaron de alguna manera impulsar en India un proceso de occidentalización. Los ingleses crearon instituciones educativas y universidades en India al estilo europeo, y por supuesto hubo una irrupción en este periodo hindú, cuando se da el dominio británico, hubo una introducción por parte de los ingleses del pensamiento filosófico proveniente de Europa, proveniente de Occidente. Otro punto importante también a nivel histórico es que en el siglo XX la India deja de estar bajo el control británico y se independiza. Ahora, el tema es que la India se independiza del poder británico, pero a su vez surgen problemas internos. O sea, India en el siglo XX, tras la independencia,
adopta un régimen de gobierno democrático, en un sentido similar a las democracias occidentales, en un sentido. Pero también se da el problema de la división entre la India y Pakistán, y principalmente gran cantidad de la población musulmana está fuertemente presente en Pakistán, y la India es predominantemente hindú, aunque también tiene presencia del Islam, de la práctica de este tipo de religión musulmana. Ahora, con la independencia en el siglo XX de la India, este país buscó, tras siglos de dominación, reforzar su identidad nacional, su identidad cultural, y obviamente se da todo un reflorecimiento de su filosofía autóctona, su filosofía local. En el sentido filosófico hablamos a grandes rasgos de lo histórico, demasiado sintéticamente, por supuesto, pero en sentido histórico se produce con la invasión del Islam en la India una disminución muy fuerte de la filosofía y de la religión del budismo. Los islámicos atacaron muy fuertemente las instituciones y los monasterios budistas, al punto de que prácticamente lo aniquilaron en la India, y en ese sentido el budismo se volvió mucho más fuerte en el resto de Asia, en países como China, en lugares como el Tíbet, en lugares como Vietnam, en lugares como Laos, Camboya, Ceilán, Sri Lanka. Sri Lanka, incluso el budismo llega hasta Japón, incluso el budismo llega hasta Mongolia, pero pierde presencia en la India, por supuesto. Bien, también se sigue, también en la India, a nivel filosófico, se sigue desarrollando el jainismo, se siguen desarrollando los sistemas ortodoxos, o sea, aquellos que se apoyan en la autoridad de los Vedas, y sin embargo, lo fundamental, podríamos decir, lo esencial, si bien en este periodo hindú continúan existiendo el resto de las filosofías de las que hablamos en el periodo anterior, pero ya en el periodo hay una primacía, hay una hegemonía, hay una presencia muy, muy importante del sistema Vedanta. Y cuando hablamos del Vedanta en tres grandes vertientes. El Vedanta Advaita, que continuaron los seguidores de Shankar; el Vedanta Vaishnava, que como vamos a ver en adelante, continuaron los seguidores de Ramanuja y de varios acharyas Vaishnavas posteriores. Y también tenemos en este periodo hindú, además de la presencia del Vedanta Advaita y del Vedanta Vaishnava, nos encontramos con la presencia del Vedanta Shivaísta. Y este punto también hay que destacar. Entonces, este periodo hindú, que comienza en el año 1000 después de Cristo, tiene a su vez subperíodos. Primero, la época de la escolástica, que va del 1000 al 1200, la época de la primacía islámica, del 1200 al 1526, la época de los grandes mongoles, desde el 1526 al 1761, y la época de la occidentalización, que va desde 1757 hasta el siglo XX. Bien, en la época de la escolástica, el aspecto general, en sentido filosófico, es lo que decíamos previamente, que el budismo pierde su importancia en India, pero no en Asia, y nos encontramos dentro del jainismo con una figura muy importante que es Hemachandra, que vivió entre 1089 y 1172. Dentro de los sistemas filosóficos que se apoyan en la autoridad de los Vedas, tenemos la fusión de dos sistemas que ya estaban presentes en el periodo anterior, en el periodo brahmínico, y en esta etapa se unen, que son el Nyaya y el Vaisheshika,
Obviamente el sistema Vedanta ocupa un lugar central y en el periodo anterior, de 1788 a 1820, en el periodo brahmínico, había vivido Shankar, quien planteó la filosofía del no dualismo, y durante este periodo hindú se siguió desarrollando este tipo de doctrina que muchas veces Srila Prabhupada denomina como impersonalismo y también como filosofía mayavada. Y a veces también lo llama filosofía empírica. Pero en este periodo también tenemos, en la etapa hindú, la presencia de un filósofo Vaishnava muy importante, que es un gran acharya, que es Ramanuja, también conocido como Ramanujacharya, el cual escribió un gran comentario al Vedanta Sutra de Vyasa, como comentarios al Bhagavad Gita y a otros libros clásicos. Ramanujacharya vivió entre el 1050 y el 1137 después de Cristo, un autor Vaishnava de primer nivel, y la escuela a la que él pertenece hasta el día de hoy, en nuestro siglo XXI, tiene continuidad con diferentes instituciones educativas, templos, seguidores, textos y todo lo demás. Es un gran acharya dentro del Sri Vaishnavismo, Ramanuja Acharya. Bien, en la época de la primacía islámica nos encontramos con cuestiones que son interesantes en sentido histórico, en sentido filosófico también. Por ejemplo, gran parte de la India en aquel entonces estaba gobernada por musulmanes. Sin embargo, los reinos hindúes del sur desarrollaron una gran presencia de la poesía en lengua popular, también de los textos en sánscrito, y se logra al final de este periodo una coexistencia pacífica entre hindúes y musulmanes, y surge un tipo de religión llamada Sikh, con el famoso Guru Nanak. Bien, en este periodo, en sentido filosófico, nos encontramos con tres grandes comentaristas del Vedanta Sutra, con Sayana, que muere en el año 1387, nos encontramos con un gran acharya de la Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, que es el propio Madhvacharya. Para nosotros, Madhvacharya es importantísimo porque es parte de nuestra escuela, como miembros de ISKCON. Madhvacharya vivió en el 1199 hasta el 1278. Madhvacharya, a diferencia de Shankar, que planteó una doctrina Vedanta no dualista, a diferencia de Ramanuja, que planteó una doctrina Vedanta Vaishnava del monismo calificado, Madhva establece la doctrina Vedanta Vaishnava Dvaita, es decir, del dualismo, el cual, para él, la divinidad, las almas y las materias son diferentes entre sí, sentando de ese modo las bases de un pluralismo ontológico. Luego, durante el siglo XIII, nos encontramos con otro gran acharya Vaishnava de otra escuela, que fue Nimbarka. Nimbarka planteó la doctrina Vaishnava de la dualidad y no dualidad, Veda, Veda, Vada, lo cual afirma que la divinidad suprema, las almas y las materias son idénticos y diferentes a la vez. También, al igual que Ramanuja, al igual que Madhava, Nimbarka fue un autor muy importante, un filósofo y un Vaishnava muy destacado, y también tuvo grandes seguidores, discípulos. Su línea también posee instituciones y todo lo demás. Bien, en cuanto a los sistemas que no se apoyan en los Vedas, también continuaron algunos de ellos su desarrollo, pero obviamente el lugar central es ocupado por el Vedanta, por las escuelas Vedanta Vaishnava, Shivaístas, los cuales principalmente querían explicar la fundamentación filosófica de la relación entre Dios, las almas y el mundo. Otro punto muy importante para nosotros fundamental
que establece Helmut von Glassenap es en este periodo la presencia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, si bien no escribió grandes textos filosóficos, sí sabemos que él escribió el Sikshastaka, pero aunque Chaitanya Mahaprabhu no escribió textos filosóficos, salvo el Sikshastaka, que es un poema con alto contenido filosófico y sobre todo espiritual, Chaitanya Mahaprabhu principalmente instruyó a Rupa Goswami, a Sanatan Goswami y Sri Rupa Goswami. Y Sri Rupa Goswami y Sri Sanatan Goswami, ellos sí, ellos desarrollaron, Rupa y Sanatan Goswami, grandes obras sumamente importantes. Pensemos que de Rupa Goswami tenemos el Upadeshamrita, tenemos el Néctar de la Devoción, el Lalita Madhava, el Vidagda Madhava, tenemos grandes obras, no solamente filosóficas, sino también espirituales, por supuesto. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu es muy, muy importante. Como decía, si bien él no escribió grandes textos filosóficos, él sostuvo la doctrina Veda Veda Vada, que es lo que llamamos la filosofía achintya, en el sentido de que tanto Krishna es uno y diferente a la vez de sus energías. Es decir, que las almas espirituales somos uno y diferente de Krishna a la vez. Y obviamente son los seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, como Rupa Goswami, Sanatan Goswami, y por supuesto, más tarde, un autor importantísimo dentro de la línea Gaudiya Vaishnava, Shiva Goswami, los cuales sistematizaron y expusieron la doctrina de Chaitanya Mahaprabhu. Shiva Goswami se destaca por un texto importantísimo, una obra filosófica de un nivel muy alto, el Sat Sandarbha, y luego también nos encontramos dentro de esta línea con otro importante autor que es Baladeva Vidyabhushan, que Baladeva Vidyabhushan es la gran personalidad dentro de la escuela Gaudiya Vaishnava, a la cual Srila Prabhupada le dedica el Bhagavad Gita tal como es. Y también es un gran seguidor de la línea de Chaitanya Mahaprabhu, Baladeva Vidyabhushan. Hay que tomar en cuenta esto también. Bueno, después nos encontramos con la época de los grandes mongoles. Los mongoles, liderados por Baber, tras derrotar al sultán de Delhi, gobernaron India desde 1526 hasta 1857, pero el poder de los mongoles en India ya había decaído mucho para el año 1761. En este periodo el Islam alcanzó su máximo esplendor en la India y con el gran gobernante Akbar en India se consolidó la política de paz entre hindúes y musulmanes. La irrupción de los mongoles no influenció en nada a la filosofía hindú, pero el fin del dominio mongol fue muy, digamos, un hecho importante dentro de la India, porque después de que cae el poderío mongol en India, nos encontramos con que en India comienzan a producirse ideas de tipo occidentales, modernizantes, europeas. Bueno, en este periodo continúa desarrollándose el Mimamsa, el Samkhya, el Yoga, el Nyaya Vaisheshika ya fusionados, y también, por supuesto, el Jainismo. Como decía previamente, el lugar central lo ocupa el sistema Vedanta, con las diversas expresiones de la doctrina Vedanta. Nos encontramos con Apaidikshita, un seguidor de Shankar, autor del Siddhaneshla. Y acá también nos encontramos en este periodo, entre el año 1479-1531, con una acharya Vaishnava muy importante, que es Vallabha, también conocido como Vallabhacharya. Él sostuvo la doctrina Vaishnava de la no dualidad pura.
Shuddhadvaita Mata, se denomina esta doctrina, la cual afirma que cuando el absoluto, el Brahman, se despliega para formar el mundo, no es contaminado por Maya, por la ilusión. Y bueno, y como había comentado previamente, en el año 1700 vivió Baladeva Vidyabhushan, que es el autor Vaishnava muy famoso por su Govinda Vasya, por este famoso comentario llamado Govinda, que bueno, es el autor al que, como decía previamente, a Baladeva Vidyabhushan, Prabhupada le dedica su traducción y comentario del Bhagavad Gita tal como es. Bien, también hubo filósofos que afirmaron por este periodo que los distintos sistemas ortodoxos no se oponen entre sí, sino que se complementan mutuamente, pues exponen una doctrina única que se despliega de un modo gradual pasando por diferentes niveles. Esto lo sostuvo en el siglo XVI el filósofo hindú Vijnana Bhikshu, el cual decía que el sistema Samkhya establece el primer nivel de avance, pues nos permite distinguir entre espíritu y materia, entre cuerpo y alma. El Nyaya Vaisheshika es el segundo nivel de avance, porque enseña que el alma es activa y nos permite profundizar en su naturaleza espiritual. Pero el último nivel de avance y el más elevado, según Vijnana Bhikshu, es el sistema Vedanta, porque el Vedanta nos da una visión clara acerca de la naturaleza de la divinidad, impulsándonos a la búsqueda de la liberación. Bien, en la época de la irrupción occidental, o sea, en la época en la que principalmente se da un dominio europeo, específicamente inglés, de gran parte de la India, es decir, a mediados del siglo XVIII, el imperio mongol se debilitó y la Compañía de Indias, que era británica, asumió directa e indirectamente el poder dentro de India. Entonces, hasta que hubo una sublevación en 1817, y ahí directamente la corona británica tomó el control directo de la India. Y por este periodo, los ingleses en la India fundaron universidades al modo europeo, introdujeron las ciencias europeas, introdujeron innovaciones tecnológicas europeas, se difundió el uso del inglés en la India, se intensificó el comercio con Occidente y, por supuesto, también se difundieron las universidades de la India, fundadas por los ingleses, la filosofía europea, la filosofía occidental. Ahora, hay que aclarar un punto muy importante, es que a pesar de que los ingleses estuvieron prácticamente 2 siglos dominando la India no se occidentalizó del todo. La India nunca fue 100%, digamos, una copia exacta del modelo cultural europeo, porque el territorio de la India es muy grande, la mentalidad de la gente de la India era muy conservadora, y además también los ingleses no querían que la India se modernizara muy rápido, ¿sí? Eso también hay que aclarar. Pero en 1947 la India se independizó, se dividió de Pakistán, ¿sí? Se dividió Pakistán y adopta un régimen democrático. Bueno, en cuanto a la filosofía de esta subetapa del periodo hindú, como consecuencia de la aplicación de la imprenta, se difundió el conocimiento de los textos de la filosofía de la India. Interesante, esto permitió que ya los textos no se difundieran exclusivamente en forma de manuscritos, y al imprimirse, esto se podía hacer de modo más rápido y con un mayor alcance, y llegaba a un mayor número de personas. Este punto es muy importante. También los intelectuales de la India tomaron los métodos de los indólogos europeos para esclarecer los problemas y conexiones entre los propios sistemas filosóficos hindúes. Se tradujeron los textos filosóficos originalmente escritos en sánscrito a lenguas europeas, lo cual permitió difundir el conocimiento de la filosofía india fuera de Asia, e hizo que este tipo de información llegara a un público mucho más amplio. Muchos filósofos hindúes por aquel entonces buscaron armonizar su filosofía tradicional con la ciencia occidental y con las exigencias políticas de aquel momento. Algunos filósofos de la India
dejaron de pensar desde las categorías propias de la India védica y comenzaron a desarrollar ideas occidentales a partir del pensamiento de Marx, de Hegel, de Kant, de Russell y muchos otros autores occidentales más. Pero un punto muy importante es que cuando la India finalmente se independiza de Gran Bretaña, vuelve su intelectualidad, vuelven sus grandes filósofos a darle valor, a darle importancia al legado de la antigua filosofía propia y autóctona de la India. Es decir, que intentaron como apartarse de la mentalidad de los filósofos occidentales para poder retomar sus propias raíces filosóficas en lengua sánscrita, en las diferentes lenguas en las que se compuso el discurso filosófico tradicional de la India. Entonces, en cuanto a cuestiones filosóficas centrales, bueno, habíamos dicho que en esta etapa del periodo hindú desaparece prácticamente, aunque no 100%, sí en gran medida, el budismo de la India y se desarrolla en el resto de Asia. Continúa el desarrollo de los sistemas que se apoyan en los Vedas y también del Jainismo. Nos encontramos con un predominio indiscutido del sistema Vedanta y de las escuelas vedánticas, Advaita o impersonalistas, Vaishnavas, diferentes tipos de escuelas Vaishnavas, la de Ramanuja, la de Madhva, la de Nimbarka, la de Vallabha, y obviamente a partir de Madhva toda la continuación que encontramos en el Gaudiya Vaishnavismo de Chaitanya Mahaprabhu, que es un avatar de Krishna mismo, que es dentro de la escuela Vaishnava, a ver, más que un avatar, es Krishna mismo. Es Radha y Krishna combinados. Es Krishna mismo en la piel y en los sentimientos de Srimati Radharani. Y a partir de Chaitanya Mahaprabhu hay todo un conjunto de grandes Vaishnavas de pensamiento filosófico, como Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Shiva Goswami, y luego Baladeva Vidyabhushan, que continuaron toda esta línea del Gaudiya Vaishnavi. Vimos también que en este periodo hay una irrupción de filosofías occidentales sin serias consecuencias, y obviamente al final de este periodo se da la revalorización de la filosofía india tras la independencia del país, que políticamente se separa de Gran Bretaña, de Inglaterra. Bueno, esto es todo. Con esto finalizamos el último encuentro de este ciclo de conferencias sobre los 3 períodos de la historia de la filosofía en India. Recordemos que esta periodización es de Helmut von Glassenapp, es de un autor occidental. No todos los autores occidentales comparten esta periodización. En cuanto a la autoridad en cuanto a la antigüedad de los textos védicos que estableció von Glassenapp, no todos los autores occidentales comparten el mismo criterio. Vamos a encontrar discusiones, debates, rivalidades, diferencias entre un autor occidental y otro dentro del ámbito académico. Como dije también, esta división en periodo védico, brahmánico e hindú es una periodización académica más, no es definitiva, no es concluyente, es revisable, es discutible, es una hipótesis de lectura o de trabajo, no más que eso. Y obviamente no encontré esta misma periodización en cuanto al nombre de las etapas, periodo védico, brahmánico e hindú, en los libros de Srila Prabhupada, y entre la visión que tienen los filósofos occidentales académicos sobre la filosofía de la India, si comparamos esta visión con la visión que tiene Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda Thakur y todos los acharyas previos, evidentemente para aquellos que estamos en busca de la autorrealización, es mucho más certero, es mucho más confiable, es mucho más edificante, mucho más constructivo la perspectiva, el Siddhanta, las conclusiones filosóficas de nuestra sucesión discipular por sobre la mirada de los académicos occidentales. Bien, les agradezco mucho por darme la oportunidad de formar parte de estos encuentros. Gracias a Venupal Prabhu, gracias también a todos los miembros de la
comunidad que están presentes. Y si tienen algún comentario o alguna pregunta, este es el momento. Bueno, muchísimas gracias, agradecerte nuevamente, Chitrak. Sí, hay preguntas en el Face, ya la voy leyendo. No, en este no era, en este. Dice Laura Frisa. Estuvo muy interesante la clase. En los autores que mencionó de la tradición Vaishnava, son los que dieron lugar a las distintas sampradayas. Eso es una pregunta. A grandes rasgos, ¿cuáles serían las diferencias más relevantes? Bien. Sí, gracias Laura por la pregunta. Muy interesante. Sí, cuando hablamos de Ramanuja, de Madhva, de Nimbarka y de Vallabha, y posteriormente de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ellos, bueno, el caso de Chaitanya Mahaprabhu es aparte, porque como dije, Chaitanya Mahaprabhu es Krishna mismo. O sea, es un caso aparte, ¿no? Pero cuando hablamos de Ramanuja, Madhva, Nimbarka y Vallabha, ellos son los grandes acharyas de otras escuelas Vaishnavas. La diferencia, por ejemplo, hay muchas similitudes y muchas diferencias. En cuanto a una diferencia, por ejemplo, Ramanuja, la suprema personalidad de Dios es Vishnu. Y para ellos, si no estoy equivocado, Krishna es un avatar de Vishnu. Pero para la escuela de Chaitanya Mahaprabhu, para el Gaudiya Vaishnavismo, Krishna es la suprema personalidad de Dios original. Y Balaram, y Vasudev, Shankar, Shantadyum, Narayana, Narayana, Vishnu, son todas expansiones de Krishna. Para nosotros, Krishna no surge de Vishnu, sino que Vishnu surge de Krishna. Esa es una diferencia. Es más, Néctar de la Devoción, Srila Prabhupada explica que la totalidad del 100% de las cualidades trascendentales se dan en Krishna, y si no recuerdo mal, Vishnu creo que llega a tener únicamente un 97% de las cualidades de Krishna. Sí recuerdo que es un 90 y tanto, pero no llega a tener en plenitud la totalidad de las cualidades trascendentales de Krishna. Por debajo de Krishna está Vishnu, por debajo de Vishnu está Shiva, que tiene un 80 y tanto por ciento de las cualidades de Krishna, y por debajo de Shiva está Brahma, o nosotras, las almas individuales, que en nuestro estado de perfección como Brahma, podemos alcanzar hasta un 78% de las cualidades. Bien, todos esos grandes autores Vaishnavas coinciden en la práctica, en la importancia del Bhakti Yoga, en eso no hay diferencia. Ahora, la diferencia está en sentido metafísico. La diferencia, Laura, está en sentido metafísico. Porque Ramanujacharya sostiene lo que se llama un monismo calificado. O sea, para él, la única realidad existente es Vishnu, y tanto las almas individuales como la materia son miembros de Vishnu, son partes de Vishnu. Como en términos occidentales, Vishnu sería como la sustancia y las entidades vivientes, la materia, seríamos cualidades de esa sustancia. Por eso hablamos de un monismo calificado. O sea, que mientras que Sankaracharya decía que lo único existente es el Brahman impersonal, Ramanujacharya va a decir que lo único existente es Vishnu. Y que los seres individuales y la materia somos anga, somos miembros, somos cualidades de Vishnu. Madhvacharya sostiene lo que se llama la doctrina Dvaita, que es el monismo, el dualismo. ¿Qué sostiene Madhvacharya? Que la suprema personalidad de Dios es un ser eterno y que los seres individuales somos seres eternos, que la materia es algo eterno, ¿sí? O sea, en ese sentido, Dios no crea a las almas ni a la materia, como piensan los cristianos, ¿no? Que Dios creó a partir de la nada, que Dios creó al hombre en cuerpo y alma, y que a la mujer la creó el cuerpo del hombre. No.
Para Madhvacharya, Dios es eterno, la materia es eterna, las almas son eternas. Pero obviamente Dios ejerce un poder de controlar a las almas individuales y también a la materia. Pero son tres realidades eternas e increadas, y ninguna deriva de la otra. En cambio, después, con autores posteriores, como Chaitanya Mahaprabhu, y si mal no recuerdo, creo que era Nimbarka, quiero darles el dato exacto. Sí. Entonces, tanto Nimbarka como Chaitanya Mahaprabhu, que vino varios siglos después de Nimbarka, sostienen la doctrina de la diferencia y no diferencia simultánea. Hablemos directamente de Chaitanya Mahaprabhu. Para Chaitanya Mahaprabhu, Krishna es la suprema personalidad de Dios, y Krishna tiene tres grandes shaktis, tres grandes potencias, tres grandes energías. Una energía interna, que es con la que Krishna manifiesta los mundos espirituales. Una energía externa, que es con la que Krishna manifiesta los mundos materiales, los que vivimos nosotros. Y una energía marginal, que son las almas, o sea, Shivatma o Atma en sánscrito. Y las almas individuales, bien podemos estar o bajo el predominio de la energía interna, el mundo espiritual, las almas liberadas, o bajo el predominio de la energía externa, como las almas condicionadas. Entonces, para Chaitanya Mahaprabhu y luego para sus seguidores, todo es uno y diferente de Krishna. Esa es la filosofía Achintya Veda Vedanta. ¿Por qué? Porque nosotras, las almas espirituales, somos uno y diferente de Krishna. Somos uno con Krishna en sentido cualitativo, porque las almas, en su estado perfeccionado, tenemos eternidad, conocimiento y bienaventuranza, que es lo que también tiene Krishna. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros, las almas individuales, tenemos la tendencia a quedar bajo el control de la energía externa, de Maya, cosa que Krishna nunca, jamás Krishna está bajo la influencia de Maya. Krishna es Ashita, inconquistable. Krishna siempre es trascendental a las modalidades de la naturaleza material. Pero nosotras, las almas individuales, aunque cualitativamente somos uno con Krishna, tenemos la tendencia a caer bajo el dominio de la energía ilusoria y cuantitativamente no somos uno con Krishna. No lo somos. Como vimos, Krishna tiene, decía Rupa Goswami, Néctar de la Devoción, el 100% de las principales cualidades trascendentales, y nosotras, las almas condicionadas, en nuestro estado de perfeccionamiento, podemos aspirar hasta un 78% de las cualidades principales de Krishna. Entonces, la diferencia fundamental, Laura, está en ese punto, en el plano metafísico. Está ahí. Después, bueno, hay diferentes... y todos esos grandes acharyas comparten la práctica del Bhakti Yoga como medio de liberación. Ahora, otra gran diferencia, Laura. Los acharyas anteriores, algunos de los acharyas anteriores a Chaitanya Mahaprabhu, consideraban que la meta más elevada de la práctica del Bhakti Yoga es mukti, es la liberación, es el hecho de que el alma salga del ciclo del nacimiento y la muerte. Para Chaitanya Mahaprabhu, esa no es la perfección más elevada. Para Chaitanya Mahaprabhu hay una perfección todavía más elevada que mukti, y es Krishna Prema, el amor puro por Krishna. Y eso podemos verlo en el Sikshastaka de Chaitanya Mahaprabhu, donde él, en el sentimiento, el amor de Srimati Radharani, ora a Krishna diciendo que yo quiero ser tu siervo nacimiento tras nacimiento. Eso quiere decir que el Vaishnava puro, dentro de la línea Gaudiya Vaishnava, a partir de lo que enseñó Chaitanya Mahaprabhu, el Vaishnava puro ni siquiera busca liberarse de la repetición del ciclo del nacimiento y muerte, que sí era el objetivo supremo que buscaban los acharyas Vaishnavas antes de Chaitanya Mahaprabhu. Porque para Chaitanya Mahaprabhu el amor puro, trascendental y sin mezcla por Krishna es mucho más elevado que la liberación.
Prema es más elevado que Mukti. Bueno, dice, Laura dice, muchísimas gracias, Prabhu, muy clara la respuesta. ¿Sí? No sé. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. ¿Escucha? ¿Escuchan? Sí, sí. Sí. ¿Por qué los acharyas no tenían como meta última el Mukti si en el Bhagavad Gita está que se le entrega total a Krishna es lo más elevado? No escuché la última parte. Los acharyas anteriores tenían como suprema, la meta suprema el Mukti, la liberación, y en el Bhagavad Gita se dice que lo más supremo es la entrega total a Krishna. Lo supremo es en el Bhagavad Gita. No escuché esa parte. Ah, bueno, técnicamente hablando, primero que hay que entender el momento en que vive cada acharya. Pensemos que dentro del sistema Vedanta, Shankaracharya, que es impersonalista, de alguna manera vino a superar las enseñanzas del budismo, que el budismo pensemos que era nihilista. Entonces, el budismo negaba la autoridad de los Vedas, el budismo negaba la existencia del alma, el budismo aspiraba como meta última al nirvana, que es, bueno, los budistas tienen diferentes interpretaciones del nirvana, pero ellos tienen un libro fundamental que, junto con el Dhammapada, hay otro libro que es el Digha Nikaya, que es traducido al español como el libro de la gran extinción. Ellos buscan disolverse en la nada, ¿sí? Alcanzar el nirvana. Entonces, de alguna manera, Shankaracharya vino a establecer una verdad más elevada que el budismo, porque vino a establecer la importancia de los Vedas y vino a establecer la importancia del Brahman y de ser uno con el Brahman. Pero a su vez después vino Ramanujacharya, y Ramanujacharya habló de la eternidad de Vishnu, de la importancia de la existencia del alma individual y de la liberación, y él ya dio un paso, un avance más grande respecto de la filosofía de Shankaracharya. Y así cada acharya iba introduciendo un grado más de avance. Entonces, no es que los acharyas anteriores no predicaran la entrega a Krishna, porque sí, ellos ya se predicaba previamente. Es más, hasta ya se hablaba de liberación por sadhana siddha, por el propio esfuerzo del sadhana de uno, y kripa siddha, o sea, liberación por misericordia de Krishna. Ya eso existía en acharyas previos a Chaitanya Mahaprabhu. Pero la filosofía de Chaitanya Mahaprabhu, pensemos que Chaitanya Mahaprabhu es Krishna mismo, en la piel y en los sentimientos de Srimati Radharani, y él puso énfasis en un tipo de estado de conciencia de Krishna mucho más elevado que el que predicaron acharyas previos. Es como que esta filosofía se fue desplegando gradualmente, de acharya en acharya, hasta llegar a su máxima perfección en Chaitanya Mahaprabhu. O sea, Chaitanya Mahaprabhu no es que los acharyas previos no hablasen de la entrega, de la misericordia de Krishna o del amor. Sí que hablaban de eso. Pero Chaitanya Mahaprabhu le dio un énfasis muy central a todo eso. Y además, también pensemos otra cosa, como dije previamente. Chaitanya Mahaprabhu no es un filósofo más, no es un gurú más, no es un ser viviente común que se iluminó mediante el sadhana o la misericordia de Krishna. Chaitanya Mahaprabhu es Krishna mismo, sin lugar a duda. Entonces, él vino a expresar el máximo nivel de conciencia de Krishna. Es decir, en el Bhagavad Gita, Krishna dice que de todos los yogis, el más elevado es el Bhakti Yogi. Pero Chaitanya Mahaprabhu, por su propio ejemplo, nos mostró cómo ser un Bhakti Yogi puro en el estado de amor trascendental más elevado. Es más, bueno, es largo el tema, pero la cuestión es que él instruye a Rupa Goswami, y esto es muy importante a destacar. ¿Quién hizo la pregunta? ¿Cuál es el nombre de la persona que hizo la pregunta? Krishna Priya, mi esposa.
Bien, Krishna Priya. Chaitanya Mahaprabhu, Krishna Priya, como dijimos previamente, él incluye a... ¡Qué hermoso nombre! Krishna Priya, amada de Krishna. Bueno, yo tengo un amigo mío que se llama Priya Sa. Hermoso ese nombre también. ¿Sí? El amigo amado. Qué hermoso nombre. Priya Sa. Bueno, entonces, Madre Krishna Priya. Chaitanya Mahaprabhu manifiesta el estado más avanzado de conciencia de Krishna y por eso pone énfasis a aspectos que ya habían nombrado previos, pero él lo resalta, lo lleva al grado más perfecto, al grado más elevado. Y acá hay un punto muy importante a tomar en cuenta, que Chaitanya Mahaprabhu instruye a Rupa Goswami, y fíjense cómo es esta exclusividad que tenemos los Gaudiya Vaishnavas, que para todas las escuelas Vaishnavas, fuera de la nuestra incluso, Rupa Goswami, que fue instruido por Chaitanya Mahaprabhu personalmente, es el Rasa Acharya. Pero no solamente para nosotros, para todas las escuelas Vaishnavas. Cuando las demás escuelas Vaishnavas quieren profundizar en las velocidades de los diferentes tipos de amor que manifiestan las almas liberadas con Krishna, tienen que ir a estudiar a Rupa Goswami, aunque no sea de la línea de la asociación discipular de ellos, porque es el Rasa Acharya. El conocimiento más confidencial, más profundo de los rasas, dentro de todas las líneas Vaishnavas, lo tiene Rupa Goswami. ¿Pero por qué? Fue escrito por Chaitanya Mahaprabhu, por muchos motivos más. Pero por eso vemos entonces que nosotros tenemos un gran respeto por las demás escuelas Vaishnavas. Son escuelas muy elevadas, mediante la práctica que ellos tienen se puede alcanzar la liberación, pero la exclusividad de lo que enseñó Chaitanya Mahaprabhu es algo indescriptiblemente asombroso. Y eso se manifiesta, obviamente, en las enseñanzas de Rupa Goswami, de Sanatana Goswami, Shiva Goswami, y los acharyas de nuestra línea de sucesión discipular. Muchas gracias. Muchas gracias. No Gracias sé si a tiene ustedes. alguna otra pregunta. Chaturbuya, Sofía, Mar, Marcela, Doris, Nani, Luciano. Doris. Sí, Hare Krishna, qué hermoso, la verdad. Escuchar sobre la filosofía védica me encanta. La verdad estoy muy emocionada y qué importante saber que esta filosofía védica no, es para nuestra vida completa, ¿no? No vida material como con los anteriores filósofos. Yo haber aprendido quién soy yo era la pregunta, ser o no ser, y uno estaba en la duda de quién era, no tenía una respuesta, ¿no? Y con esta filosofía aquí encontramos la respuesta de quién soy yo, soy un alma espiritual. En esta filosofía encontramos las respuestas a todas nuestras preguntas y las soluciones a todos nuestros problemas. Y quería comentar también sobre el señor Chaitanya, qué importante que él en esta era viene y nos enseña con su ejemplo mismo. Él es Dios mismo, es Krishna mismo, que nos enseña ante tanta dificultad que hay en esta era de Kali, en este tiempo, que no tenemos memoria, no tenemos mucha inteligencia como en otras eras, entonces viene lo más fácil. Y es increíble que en esta era no podamos realizar ni eso, ni lo más fácil, porque realmente a veces nos domina ser perezosos o ser muy, ¿cómo se dice? Tenemos esa falta de interés, que realmente esta era nos influye mucho, nos atrapa. La Prabhupada dice que es una garra que nos tiene, ¿no? Sin embargo, tenemos esta facilidad que es simple. El señor Chaitanya nos enseña a través del mismo y de sus discípulos, podemos decir, como ellos escribieron, él les dio la orden a los 6 Goswamis de escribir, porque él no quiso escribir. Él dio el ejemplo en su alma, cuerpo. O sea, nosotros tenemos que fijarnos en él, en lo que hizo el señor Chaitanya. Pero si hay intelectuales que quieren leer, entonces le dijo a Rupa Goswami, que era su discípulo, que él escriba todo. Entonces era su confidente, le explicaba todo, le enseñaba todo y él que lo ponga por escrito. Asimismo a todos sus demás discípulos, como los 6 Goswamis. Y qué lindo esta historia, la verdad que
para mí es ahora más creíble, porque uno también va siendo parte de esta filosofía al intentar, por ejemplo, yo cantar el Mahamantra y ver los resultados que me da, intentar dejar ciertas cosas que la vida material y que en muchas religiones por ahí no nos exigen claramente estos principios que son tan importantes, ¿no? De no comer carne, de no tener sexo ilícito, de no tomar intoxicantes ni drogas, ni de no realizar juegos de azar. O sea, eso es lo que nos va a ayudar, no a liberarnos, como dice, eso nos va a ayudar a conectarnos con Dios, a purificarnos, a tener esa claridad de conexión con Dios. ¿Para qué? Pero para servir. En la era material, la palabra servir es algo como una mala palabra, ¿no? Y muchos quieren ser servidos, muchas personas materialistas, ateas, dicen, tú me vas a servir a mí. Y nosotros como materialistas a veces servimos a una persona material, lo endiosamos, o a un objeto, ya sea el dinero, que servimos al dinero. Entonces aquí es algo que yo digo, ¿por qué no podemos servir a Dios? Servir a Dios para poder estar en paz con nosotros mismos, para dejar este servicio erróneo de servir a esta flaqueza o a esta debilidad que servimos, y poder servir a Dios realmente con este proceso, esta filosofía védica que nos ayude, por favor, a conectarnos con Dios de una forma muy servicial, muy amorosa, un servicio amoroso, ¿no? No es un servicio así obligado, ni prepotente, ni con temor. Es un servicio con amor y con confianza, y eso es lo que quiero compartir. Gracias. Hare Krishna. Hare Krishna, muy interesante, muchas gracias. Sí, así es que en realidad la palabra servicio en el plano material no suena muy agradable, pero el hecho es que naturalmente uno siempre está al servicio de algo, de alguien. Y hay formas de servicio que nos degradan y formas de servicio que nos elevan. Entonces un Vaishnava tiene clara esa diferencia y busca darle un sentido noble y elevado a su vida. Muy bien. Chaturbuya. No, mucho no, porque ya lo dijo todo, está muy bueno. Tener esta clase de información está muy bueno. Ahora lo último que dijo sobre Rupa Goswami, digo, está bueno, nosotros tenemos todas las afirmaciones de la Rupa Goswami en el Chaitanya Charitamrita, por suerte. Pero recordaba, mientras estaba él hablando acerca de eso, que Srila Prabhupada, una de las austeridades grandes que hizo para poder venir, por eso lo que él decía es cierto, fue hacer un servicio a Rupa Goswami directo. En el Samadhi, antes de Prabhupada, antes de venir, que estaba en India, todos los días iba a barrerle el Samadhi de Srila Rupa Goswami para pedir sus bendiciones, hacerle un servicio directo para que él le diera las bendiciones, porque justamente lo que decía Chitra Prabhu, porque es el raza de ese. Entonces, para poder entrar en esa raza, Prabhupada no solamente servía a su maestro espiritual, servía a Rupa Goswami para poder entrar en ese humor. Y ahí fue donde consiguió, él mismo decía que consiguió esas bendiciones por haber hecho un servicio a Rupa Goswami. Nada más que eso. Bueno, y Chaturbuya Prabhu en el Upadeshamrita, al principio del Upadeshamrita, Prabhupada dice que la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna toma como punto de referencia seguir a Rupa Goswami. Y Prabhupada dice que por seguir las enseñanzas de Rupa Goswami y del Upadeshamrita, uno se vuelve un Vaishnava puro. Que ISKCON está dirigida bajo la autoridad de Rupa Goswami, dice Prabhupada. Bueno, yo tenía una pregunta. Entonces, con respecto a Animarca, que él enseñaba la dualidad y la no dualidad, ¿podrías especificar un poquito más como para tomar la diferencia que tenía Animarca con Chaitanya Mahaprabhu? No, yo no la veo la diferencia. Hasta donde yo entiendo, no soy un especialista en Nimbarka, pero hasta donde yo entiendo es muy similar. Es muy similar. Buenísimo. Y otra pregunta más es,
Entonces, para que aclarar, las Gaudías Vaishnavas, ¿cuáles serían entonces? Aparte de la nuestra, No, para no que somos quede bien nosotros, claro. somos No solo- nosotros. Bien, O sea, somos nosotros. El resto de las escuelas se llaman Vaishnavas, pero no son Gaudía Vaishnavas. claro, O sea, sí, sí, sí. Gaudía Vaishnava somos, digamos, ISKCON es Gaudía Vaishnava, pero bueno, como también explica, justo ahí Prabhu Chaturvedi hablaba en el Chaitanya Charitamrita, que en el Chaitanya Charitamrita se explica que hay diferentes ramas de la Chaitanya Mahaprabhu. Nosotros somos una de esas ramas, pero no la única. Claro. No la única. Hay muchas ramas de la Chaitanya. Yo no las conozco en este momento, no las recuerdo. Pero sí me acuerdo haber leído eso en el Chaitanya Charitamrita. Pero ISKCON es una de esas ramas de la Gaudía Vaishnavismo. Nosotros venimos de la Gaudía Mat. O sea, Prabhupada era discípulo de Srila Bhaktisiddhanta, que era de la Gaudía Mat. Eso es parte del Gaudía Vaishnavismo, por supuesto. No solamente ISKCON. Hay muchos grupos Gaudía Vaishnavas. Pero los que no son Gaudía Vaishnavas son ni la escuela de Ramanuja, ni la de Mimbarka, ni la de Pal. Son las escuelas que se derivan de Chaitanya Mahaprabhu. Sí, Claro. son 4. Son la Sri Sampradaya, la Brahma Gaudiya Sampradaya, la Rudra Sampradaya y me falta una. La Kumara Sampradaya. Ahí va la Kumara Sampradaya. Bien. Bueno, muchísimas gracias por aclarar eso. Una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué yo a veces he leído la Sampradaya Madhva Gaudiya Vaishnava? Ahí, Sí. ¿cómo cómo es esa? ¿Está bien esto o no es así? ¿Es un error? No, es correcto, es correcto. ¿Quién hace la pregunta? Que no estoy viendo. Marcela, Marcela, Marcela. Hare Bueno, Krishna. Hare Krishna, Marcela. El nombre completo es Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, que es la Sampradaya de la cual forma parte ISKCON. Es una Sampradaya, es una escuela de maestros y discípulos que se inicia desde el comienzo mismo de la manifestación cósmica con el primer ser creado, que es el Señor Brahma, que es un semidios, que es el Señor Brahma, el que nace de una flor de loto que surge del ombligo de Garbhodakaya y Vishnu. Nuestra línea de maestros y discípulos comienza desde el comienzo mismo de la manifestación cósmica, porque el primero de nuestra línea es Brahma, el semidios que tiene 4 cabezas, que tiene un cuerpo de pura inteligencia, solo de inteligencia. Y Brahma instruye a Narada Vyasa, y va llegando hasta este periodo hindú en el que vivió Madhvacharya, que es el que sostiene en su comentario al Vedanta Sutra la doctrina Dvaita, no dualista. Dualista. Nuestra línea comienza con Brahma, va bajando de maestro a discípulo, llega a Madhvacharya, va bajando de maestro a discípulo, llega a Chaitanya Mahaprabhu, y con Srila Prabhupada y los discípulos de Srila Prabhupada llega hasta el día de hoy. El nombre técnico es Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. ¿Respondí la pregunta o la pregunta venía por otro lado? Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias por la pregunta. bueno, no sé si alguno más tiene alguna pregunta o damos por concluido, ya son las 9:20. Nani, Luciano, ¿alguna pregunta? No, bravo. Está bien, gracias. Bueno, Cuando empezaron a hablar de los atributos, que la entidad viviente posee un 78%, el máximo nivel que puede llegar, que es Brahma, está en esa categoría, ¿no? Bueno, y busqué, me acordaba el texto del capítulo 3, el texto 28, en el Srimad Bhagavatam, que habla de eso en significado. Y Shiva dice que tiene un 84%.
No me acuerdo de eso. Está bien. De los atributos de Krishna. Pero que, a ver si... Ay, se me olvidó. No, bueno, era más profundo, se me fue lo que iba a decir. Disculpe. Bueno, muy bien. Ah, decía que el señor Shiva no es ni Avatania ni Abella. ¿Cómo puede usted explicarme algo de eso? Un poquito. Qué velocidad para encontrar eso. Sí. Bueno, Y la pregunta de él es la categoría de Shiva, porque él no es ni Avatar ni Shatavilla. Están en el medio, entre el mundo espiritual y el material. Claro. Sí, creo que en el cuarto canto del Bhagavatam se habla de eso. He leído en el Bhagavatam que dice que Krishna es como la leche y Shiva es como el yogur. De la leche puedes hacer yogur, pero del yogur no puedes hacer leche. Entonces, el tema es que leí en el Bhagavatam que dice que Vishnu siempre es trascendental y no se pone directamente en contacto con la materia. Entonces, cuando el señor Vishnu quiere ponerse en contacto con la materia, se expande en forma del señor Shiva. Entonces, el punto es que Shiva es un ser intermedio, porque Shiva no es como nosotros, un alma espiritual común, espiritual, y tampoco Shiva llega a ser igual a Vishnu. O sea que es un ser que está entre medio de las almas comunes y de Dios. Y hasta donde tengo entendido, he escuchado diferentes versiones, pero lo que yo recuerdo haber leído, déjame si estoy equivocado, es que en Vaikunta hay una forma del señor Shiva que tiene su propio planeta Vaikunta. bueno, está bien. Ahí Chaturbuya hizo el ok. Es así. Y otro punto importante es que al final del Bhagavatam dice, así como el Ganges es el mayor de los ríos, así como Shiva es el más grande de todos los Vaishnavas, el Srimad Bhagavatam es el rey de los ríos. Así que de todos los Vaishnavas, dice el Bhagavatam, Shiva es el más grandioso. Bueno, quedó bien claro, creo. ¿Está bien, Luciano? Sí, pero muchas gracias por responder. Gracias. Bueno, entonces le queremos agradecer. Sinceramente estuvo muy hermosa la clase, dio muchas cosas que ni no se nos habría ocurrido, así que las preguntas de Laura estuvo muy buenas, la pregunta de Krishna Priya estuvo muy buena. Creo que las preguntas de todos han sido para darnos cuenta de lo importante que fue estas clases, estas 3 clases, como para tener bien claro de dónde venimos, Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya, cómo es nuestra historia, cómo son nuestros antecesores, ¿no? Y por qué después la diferencia, me gustó muchísimo esa diferencia entre los acharyas anteriores que buscaban mukti y Chaitanya Mahaprabhu que le da todo ese prema. Me gustó mucho la respuesta, así que muy agradecido por toda esta clase y por todo tu tiempo. Así que estamos, bueno, estoy muy agradecido por habernos dado este conocimiento, poder compartir. Y bueno, y para todos los que están ahí también. Calculo que Chitra Prabhu se sintió contento porque uno se dio cuenta a través de esta clase que la gente está leyendo, que todos los devotos están leyendo. Eso es maravilloso. Sí. Una alegría, una alegría. Sí, bueno, yo agradezco mucho a Anupar Prabhu, siempre insisto, él es como un motor espiritual para todos nosotros. Él siempre está organizando eventos, encuentros, charlas,
Así que agradecimiento a Nopal Prabhu, agradecimiento a todos ustedes también, porque realmente para uno es una fuente de entusiasmo encontrarse con Vaishnavas que están leyendo, que tienen buenas preguntas, que están indagando, que ven la diferencia, como decía Doris, entre este proceso y otros procesos, que vemos que hay una necesidad de avance, de comprender filosóficamente todo esto, para que la devoción que estemos practicando no sea una devoción material, un intercambio de un negocio con Dios, de que uno sirve a cambio de riqueza, de seguidores, o de pareja, o de cargos en la institución, o prestigio. Sino que estamos hablando, a partir de Chaitanya Mahaprabhu, de una devoción pura, donde uno no pide nada a cambio de su servicio, y donde la máxima aspiración es que se manifieste en uno el amor por Krishna, y obviamente por sus devotos. Así que estamos hablando de algo muy serio, muy poco común, que no en todos los ámbitos religiosos se maneja. Es una devoción pura, exclusiva, y eso es la gracia de Chaitanya Mahaprabhu y del Panchatattva, sin lugar a dudas. Bueno, muchísimas gracias. Quería nuevamente agradecerte, Chitra Prabhu. Y bueno, y ahora viene la parte de lo que va a haber en esta semana. Y en esta semana vamos a tener la visita de esta devota, ahora ya la voy a poner, Anuradha Devidasi, nuevamente. Sí, a ver acá. Va a estar dando cómo lidiar con la mente, ¿no? Un punto muy importante para tener una buena sadhana, o para hacer nuestro cálculo de todos los días, cómo está la loca de la azotea. A veces está bien, a veces está mal, pero hay métodos como para poder ir aprendiendo cómo poder lidiar. Así que eso va a estar mañana lunes a las 21:30, como siempre. Así que vamos a tener esa visita. Y el miércoles estará nuevamente Arjuna Saka dando la segunda parte de la calidad de la prédica. Y entre los otros días vamos a tener. Una cosa más quería decir, ¿no? Que Hare Krishna Prabhu de México quería dar un complemento de lo que él había dado en su doctorado, y es un compendio de documentación y de estudios cuando los occidentales deciden hacer no querer validar la autenticidad de los años del Srimad Bhagavatam o de las escrituras védicas. Entonces, él va a estar dando su tesina para doctorado, y va a estar también comprendiendo en varias clases, en 3 clases, a partir del próximo domingo, a la misma hora, a las 20 horas, para poder seguir complementando con otro punto de vista, como aclaró Chitra Prabhu, ¿no? De los autores que pueden tener sus diferencias, pero en realidad lo que ahora nosotros podemos entender un poco más cómo es esa historia, de dónde venimos y para qué estamos aquí, ¿no? Entonces, esa es la idea de complementar con Hare Krishna Prabhu, ¿no? Ustedes ya lo conocen, es un investigador y va a mostrar su investigación basándose en su tesina de doctorado, como también Chitra Prabhu lo ha hecho y lo ha demostrado acá con nosotros, ha compartido. Yo creo, ¿cuánto tenía tu tesina? ¿Como 100 hojas? No, más. No es una tesis. En la licenciatura no es tesina, es tesis. Tesis. Y tenía aproximadamente 130 páginas, pero el tema es que mi tema no era la historia de la filosofía de la India. Yo lo estudié aparte. Mi tema de tesis era antropología y ética en el Bhagavad Gita. Bien. Eso está bueno como para poder compartir después en otra. Me disparan para otros encuentros. Bueno,
quería agradecerle nuevamente a todos, que tengan un buen domingo, que empiecen una buena semana en conciencia de Krishna. Así que tengan buenas noches. Hare Krishna. Hare Krishna. Haribol, muchas gracias. Hare Krishna. Krishna.